Bueno, y ahora volvemos al aire, lo hacemos con el senador Marcos Otegi. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cris, ¿cómo estás? Acá estamos, llevando la tarde y tratando de que entren todos estos temas, ¿no? Que en definitiva van tomando cuerpo a las páginas de los diarios o en los medios día a día. Y una que es, bueno, esta ley que ha resultado polémica para personas trans y que todos hablamos, creo, sin conocer mucho detalle. Sí, bueno, a ver, es una ley que está en el marco de otras leyes que el Frente Amplio ha impulsado estos últimos años, que es tratar de ampliar derechos, ¿no? Sobre todo ampliar derechos en poblaciones y en colectivos de ciudadanos que han sido históricamente postergados. Así, en todos estos años se han impulsado leyes que tienen que ver con discapacidad, con las personas afrodescendientes, etcétera. Creo que en el caso de los trans estamos probablemente frente al colectivo de ciudadanos más discriminados y en una realidad de las más invisibilizadas. Entonces, bueno, es una ley que el Poder Ejecutivo envía el año pasado al Parlamento, que a nivel de Comisión de Población del Senado se ha tomado con mucha responsabilidad el estudio de esta ley. Se han recibido durante todo este tiempo colectivos que están a favor y en contra de esta norma. Se han recibido un conjunto de organizaciones vinculadas a esta temática desde el punto de vista sanitario, o sea, Asociación de Pediatras del Uruguay, Asociación de Psiquiatría, Facultad de Psicología, Facultad de Medicina. Por lo tanto, hemos tenido, por suerte, opiniones muy calificadas con relación a este proyecto de ley. Y bueno, en estos últimos tiempos ha habido una movilización que nos sorprende, o no, muy fuerte, contraria a esta ley, de colectivos que uno asocia fundamentalmente, y así se han manifestado, algunas organizaciones religiosas. Uno ha recibido correos electrónicos, hemos recibido cartas y firmas, y también ha habido manifestaciones públicas de colectivos que responden a distintas congregaciones religiosas que se oponen fuertemente a esta ley. Que son las que se han manifestado frente al Sí, Palacio Legislativo. exactamente. Yo en lo personal no atiendo ese tipo de reclamos porque cuando uno habla de este tipo de colectivos religiosos, uno respeta sus orientaciones, sus creencias, pero claramente tienen concepciones ideológicas y filosóficas que tienen prejuicios muy relevantes con respecto a esta norma y otras tantas que ha debatido el país. Estos mismos colectivos han sido contrarios a la ley de salud sexual y reproductiva, han sido contrarios a la ley del matrimonio igualitario y ahora manifiestan su opinión contraria a esta norma. Y lo que sí preocupa es que estas manifestaciones, inclusive la recolección de firmas, se hacen en base a prejuicios y en base a establecer cosas que el proyecto de ley no dice. Ahí está. Y ¿Cuáles eso son sí los no está temas bueno. polémicos, los que tú verdaderamente entendés como polémicos de este proyecto, de este texto? A ver, con respecto a las manifestaciones de estos colectivos religiosos, yo no los atiendo directamente porque responden sus visiones a prejuicios sobre estas temáticas, y creo que tienen una Sí, visión... además han usado palabras muy fuertes, ¿no? Sí, muy fuerte, pero aparte son visiones que ni siquiera son del siglo XX, son del siglo XIX. Valle tenía una frase que yo comparto, que era, las religiones muchas veces tienen prejuicios embrutecedores. Entonces, con ese tipo de colectivos yo los respeto, pero no atiendo sus demandas, porque inclusive sostienen cosas que ni la academia, ni las organizaciones de derechos humanos, ni los organismos internacionales ya han saldado estos debates, ¿no? Están saldados desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la perspectiva del derecho. Sí nos parece que es un proyecto de ley que
que tiene algunos aspectos que pueden ser corregidos, que pueden ser mejorados, y en este momento la bancada del Frente Amplio está trabajando en esa dirección. El tema es, Marcos, para dejarlo claro, ¿no? El tema es que menores de edad se puedan someter a intervenciones quirúrgicas y hormonales para cambiar de sexo sin consentimiento de sus padres, pero sí bajo la mirada de un tribunal que va a analizar las circunstancias planteadas por cada persona que pida el cambio de sexo, sí, o el tratamiento hormonal. Sí. Con respecto a las intervenciones quirúrgicas de menores de 18 años, yo en lo particular me parece que es un aspecto que no le agrega nada al proyecto. Y creo que es algo que debería salir del proyecto. Si uno analiza algunos datos, por ejemplo, la población trans en función del censo que hizo el MIES en el año 2016, estamos hablando de 800 y poco personas. Sí. De ese conjunto de personas, solo el 1% ha hecho intervenciones quirúrgicas para el cambio de sexo. O sea, la población trans, en su enorme mayoría, el 99% no recurre a intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo. Y los antecedentes de menores de edad que hayan solicitado son prácticamente inexistentes. Por lo tanto, si analizando racionalmente este tema, yo creo que perfectamente una intervención quirúrgica es como el último escalón, el más radical. Es muy poca la población trans que recurre al mismo, y que perfectamente se podría establecer de que esa persona que decida eso lo haga en su mayoría de edad y no antes. Eso me parece que es un tema que habría que modificar de la ley. Con respecto a la hormonización en menores de edad ya existe, ya se está realizando. Y se está realizando en base a protocolos que ha establecido Salud Pública, y se está haciendo en menores de edad con el acompañamiento de sus padres, que es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que las familias acompañen estos procesos, no dejen solo a los adolescentes y sean parte del mismo, ¿no? Entonces, hoy ya hay situaciones de hormonización donde menores están recurriendo a estos tratamientos con el acompañamiento de sus padres. Esto no se hace en niños, eso es lo otro que hay que tratar de dejar claro. Generalmente cuando un menor, un adolescente plantea que se siente de un sexo distinto al de su nacimiento, hay todo un protocolo y hay un acompañamiento profesional. En las primeras etapas, generalmente lo que se hace, y en esto los endocrinólogos y la Asociación de Endocrinología del Uruguay fue muy clara en comisión, lo que se hace primero es recurrir a algunos medicamentos que lo que hacen es bloquear la pubertad. El bloqueo de la pubertad no es un tratamiento médico irreversible, es reversible en cualquier momento. Lo que permite esto es darse un tiempo necesario para trabajar integralmente con el adolescente, para ver si su decisión es una decisión firme y realmente es el camino que quiere optar. Entonces, generalmente durante por lo menos algunos años, cuando la persona recurre al asesoramiento profesional, los equipos médicos lo que hacen es recetar algunos medicamentos que bloquean la pubertad. Y recién a partir de los 16 años, y en base a que los equipos multidisciplinarios evalúan que efectivamente es una decisión que este adolescente tiene tomada, sí recurrir a la hormonización. Esto en el Uruguay ya está pasando, y lo que sí el proyecto de ley establece es, si bien lo ideal es que los padres acompañen este proceso, el tema es cuando los padres no lo acompañan. ¿Qué pasa en muchísimos casos? Pasan en muchísimos casos y generan situaciones muy complicadas que terminan muchas veces expulsando a estos gurises, y muchas veces colocan a estos gurises hacia situaciones extremas. Esas situaciones extremas van
desde recurrir a tratamientos clandestinos, que son eso gravísimos, con consecuencias y secuelas gravísimas. gravísimas, las peores, las peores. Y muchas veces terminan en que estos adolescentes también ingresen en el mundo de la droga por la frustración, por lo que toda esta situación implica. Y aparte de la Y también, discriminación que los obliga a tener que buscar trabajo en lugares marginales porque la sociedad no los acepta. sí. Y bueno, y en los casos más extremos, y no son pocos, directamente en la autoeliminación. Entonces, a nosotros nos parece de que la ley no solo habla de esto, la ley tiene otro conjunto de acciones afirmativas que son muy relevantes, pero lo que uno tiene que comprender y la Que son ciudadanía inclusivas y tiene que de comprender, cuidado. claro, que para dar un debate racional sobre esto ya se está haciendo, por suerte en el Uruguay se está haciendo en base a protocolos que responden a los mejores estándares internacionales, que no es que un niño o una niña de 10 años empiece a hormonizar para cambiar el sexo. Cuando esto se detecta, cuando se recurre a profesionales de la salud, lo que se hace es acompañar ese proceso en la primera etapa bloqueando la pubertad. Estos son tratamientos que son reversibles posteriormente, que no generan consecuencias negativas para la salud, y que después de ese proceso de acompañamiento y en base a que efectivamente se comprende que este adolescente tiene una decisión con respecto a su sexualidad, sí empezar un proceso de hormonización a partir de los 16 años. Ahí es donde la ley establece la posibilidad de recurrir a la vía judicial, que es en base a lo que el Código Civil ya hoy contempla para otros casos, que es el irracional disenso, que aplica, por ejemplo, a adolescentes mayores de 16 años, en el caso, por ejemplo, de querer contraer matrimonio y no tener el consentimiento de sus padres. Hoy ya puedan recurrir a la vía judicial. En realidad los derechos del niño y del adolescente que el Uruguay ha suscrito, hay en definitiva, y el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia establece que siempre lo que hay que velar es por los derechos del niño y del adolescente. Y en este caso, y en estos casos que son no es la norma, el juez o recurrir a la vía judicial para tratar realmente de contemplar los derechos de niños y adolescentes es lo que eventualmente la norma estaría previendo. Y bueno, esto también implicaría algunas mejoras de la redacción del texto que no son que de repente todo lo claras que deberían ser, y es lo que viene trabajando la bancada del Frente Amplio, pero con la voluntad de claramente aprobar en estos próximos meses este proyecto de ley. Perfecto, Marcos. Entonces, ahora lo que viene es la discusión que, según entiendo, se pide en términos claros, profesionales y honestos, ¿no? Sí, ese es un poco lo que uno trata de promover en estos debates, ¿no? A nivel de comisión se venía dando un buen debate, inclusive uno podría augurar hace unos meses atrás que esta era una ley que podía tener un apoyo muy amplio del sistema político, pero en estas últimas semanas la movilización de algunos colectivos religiosos, y esto es una novedad en el país, antes el Uruguay es un estado laico muy tempranamente, ¿no? Desde la influencia del primer racismo. Pero en estas últimas semanas uno puede observar cómo hay algunas organizaciones religiosas que empiezan a tener un peso muy importante en algunos partidos políticos de la oposición, y empiezan realmente a torcer la voluntad de los legisladores. Y hoy por lo menos uno puede apreciar de que hay sectores de la oposición que han cambiado en base a este lobby, en base a estas presiones, y probablemente no estén acompañando este proyecto de ley. Y eso no es una buena cosa para la calidad de la democracia en el Uruguay. Si yo te iba a preguntar, ¿no? Si lo que yo entiendo como religión, ¿no? No es cristiano,
que todas las personas sean iguales ante la ley, con las mismas posibilidades, con las mismas oportunidades, por sobre todas las cosas, con el derecho a ser quien se quiere ser, y no, perdóname lo que voy a decir, perdónamelo, pero a veces las cosas hay que decirlas fuertes. ¿Mm? Y que no tenga que pasar por ponerse un culo de silicona y morirse de una infección por querer ser como siente que es. Sí, 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 y sobre todo el tema de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios. Bueno, si no estuvieran, Marcos, habría empleo para la población trans Claro, y no claro. tendrían que ir a Entonces, prostituirse. Si no los yo tuviéramos, creo, había muchos trabajando como todos nosotros, acá. sí, sí, y yo creo que la sociedad y la sociedad uruguaya, que ha sido una sociedad muy culta a lo largo de su historia, muy racional para procesar unos debates, estas cosas que suceden con relación a este tema, uno no puede dejar de verlas como un retroceso en la calidad del debate ciudadano. Y lo que más preocupa es que haya actores políticos que sean portavoces. Y bueno, vimos Yo en no otros quiero, países las bancadas sí, evangelistas que nos sí, sirvan de ejemplo, ¿no? sí, y bueno, eso está pasando en el Uruguay y para mí no me parece buena cosa. No me parece una buena cosa, que los prejuicios, y que que la irracionalidad gane terreno en el debate político. Uno lo puede respetar como manifestaciones de la sociedad, pero que eso sea parte hoy del debate político, que empiece a tener un peso que antes no tenía, yo creo que no es una buena cosa para la calidad de nuestra democracia. Es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Me parece Hay perfecto. cosas, me parece que uno lo retrotraen a cuando uno estudiaba la Inquisición, ¿no? Realmente me parecen ideas y posiciones terribles. Sí, en cualquier momento Terrible. queman a las brujas, ¿no? Sí, terrible, terrible, Sí, es terrible. verdad. Pero bueno, en esto de la convivencia, me parece a mí que tenemos que ser bien honestos los unos con los otros, ¿no? Y todos tenemos derecho a una vida mejor. Por lo Sí, sí, cual, sí. los colectivos postergados y vulnerables, como en este caso, merecen dar el paso adelante en la agenda de derechos, como tú decías. Marcos, muchas gracias. No, gusto, Cris, que Un andes bien. placer, como siempre. Igual. Hasta pronto.